Entonces, esta parte de la frecuencia, pues es, reitero una vez más, cambiar de este dominio del tiempo, cambiarlo a la frecuencia, y en el caso del inductor, lo vamos a ver de esta manera, como que el voltaje en el inductor, ya en la forma facial, es J omega, donde J es el número imaginario, omega es la frecuencia angular del fasor, L es la inductancia por su corriente. Aquí sería adecuado haberle puesto subíndice L y aquí subíndice R. Recordemos que dependiendo cómo esté la configuración, no siempre son lo mismo. Luego, igual para el caso del capacitor, tenemos que el voltaje en el capacitor está puesto como una integral, que es una integral de la corriente, por el 1 entre su capacitancia. Y en el caso del dominio fasorial, pues tenemos algo de este estilo. Tenemos I por entre J omega C. Nótese algo también que se puede encontrar también en la literatura, es que 1 entre J también es igual a menos J. Entonces esto también algunos libros lo pueden manejar como que el fasor de C es igual a menos J veces la corriente fasorial del capacitor entre omega C. Entonces, ambos dos son equivalentes, es lo mismo, no importa con cuál trabajen. Pero bueno, para que lo consideren, lo pueden encontrar así también en la literatura. Y lo que nos está diciendo es que en el plano complejo, pues la J está pues aquí, en la parte negativa. Entonces, bueno, para que se considere. Por tanto, si nosotros hiciéramos o graficáramos en el plano complejo una resistencia, un inductor y un capacitor, pues bueno, la resistencia, según lo que estamos viendo, que es esta parte de aquí, solamente tiene una componente en la parte real, que es esto de acá. Entonces vamos a poner aquí la resistencia. Sabemos que las resistencias solamente son positivas, entonces pues la resistencia siempre quedaría aquí, sobre el eje real. Por otro lado, el inductor nos dice que es J omega L, entonces quiere decir que la L, como aquí esto está en función de J, quiere decir que sería positiva, entonces más o menos podríamos tener una representación por aquí. Luego nos están diciendo que el capacitor, con esto que les acabo de dar, pues tiene una representación en el plano complejo, pero donde la J es negativa. Entonces, pues, podríamos tener una representación por aquí. Y esto sería 1 en C. 1 entre el capacitor. Ya que es el número que está multiplicando, ¿no? A la J. 1 en C. Desafortunadamente, bueno, el omega, pues bueno, quedaría... Estoy considerando que el omega es el mismo para todos y no está variando, pero pues quedaría más o menos de ese estilo aproximadamente en el plano complejo. Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. No. Bueno. Recuerden entonces que esta representación también aquí es la corriente en el capacitor. Recordemos que ya sea que esté en paralelo, si está en paralelo las corrientes son diferentes y el voltaje es igual, pero si está en serie es al revés. En serie la corriente es la misma para todos los elementos y el voltaje es lo mismo. Y eso se sigue aplicando igualito, o sea, eso no cambia. No importando que ahora tengamos igual, como lo vimos en la parte de ecuaciones diferenciales, que en realidad pues lo vimos básicamente para circuitos en serie, se seguía aplicando lo mismo. No importa que tuviéramos un voltaje en forma diferencial, en forma integral, como es en el caso del inductor o el capacitor,
no importaba, se seguía aplicando lo mismo. Así como en el tiempo, aún teniendo la parte diferencial o la parte integral, se podían aplicar las leyes de Kirchhoff para caídas de voltaje o caídas de corriente, pues igualmente aquí va a pasar exactamente lo mismo. ¿Qué es eso? Pues que se va a seguir respetando, aunque estemos en el dominio de la frecuencia, vamos a seguir respetando que si el voltaje se distribuye por estar en serie, pues bueno, se distribuye. Si la corriente es la misma, pues es la misma. O al revés, ¿no? Si está en paralelo. Entonces vamos a seguir con eso mismo, pero ahora lo vamos a hacer con esto que estamos viendo, que es en el dominio de la frecuencia. Bien, entonces, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más a detalle. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Tenemos una fuente donde esta fuente es el voltaje en el tiempo. Sería, por si no se ve bien, el voltaje en el tiempo es igual a 24 coseno de 120t más 45 grados. Es esto de aquí. Entonces, nos piden hallar la corriente que circula a través del inductor. Entonces, nosotros tenemos una corriente aquí y nos piden hallar la corriente. Bueno, pues están de acuerdo que lo primero es que sabemos que el voltaje que hay aquí entre estas terminales, pues es el mismo de la fuente, ¿no? Directamente. Entonces, hay algo muy importante en lo que tenemos que trabajar primero. Sí. ¿Por qué en esta representación? ¿Están de acuerdo que si ustedes ven sus tablas en el tiempo, yo les puse una para voltaje y otra para corriente, porque variaba? La corriente en el capacitor era la derivada y la corriente en el inductor era una integral. Ahora, ¿por qué no poner algo similar aquí? Pues bueno, la respuesta está y en por qué es bonito esto, entre comillas bonito esto de los fasores, es que si se dan cuenta aquí, ustedes ya tienen una relación del voltaje con la corriente, aunque esté en forma fasorial. En cada uno tienen esto. Entonces, si ustedes tienen esto, ustedes podrían concluir que si necesitan la corriente, solamente hay que despejarla de cada uno de estos. Por consiguiente, ya no es tan necesario ir poniendo una tabla nada más para corrientes. O sea, ustedes ya tienen una relación directamente entre la corriente y el voltaje. Y es una relación algebraica. O sea, es decir, en este caso tenía una relación diferencial que está en función de una derivada a una integral. Y aquí no. Ustedes tienen una relación voltaje-corriente que es algebraica, es decir, que ustedes solamente tienen que hacer despejes algebraicos y ya. En este caso, si ustedes despejan la corriente, hay que pasar todo esto dividiendo. Y en este caso, si la despejan, hay que pasar todo esto multiplicando. En el caso de la resistencia, pues hay que pasar todo esto igualmente dividiendo. Y ya está. Entonces, tienen una relación bastante directa. Bien, entonces con esa mención, pues igualmente nosotros tenemos que un voltaje en el inductor es igual a J omega L por la corriente que circula en esta. Nosotros conocemos BL. ¿Por qué? Porque sabemos que BL va a ser igual al mismo que entra, al total. Pero ¿quién es este total? Pues es 24 ángulo de 45 grados, que es ya pasar esta fuente, pasarla a su representación fasorial. Bien, entonces,
Si nosotros queremos la corriente, nosotros conocemos L y conocemos W. ¿Cuánto vale W? ¿Cuánto vale W? Era 2pi, 1 sobre 2pi. No. W en este caso, bueno, eso que dijiste, que relaciona pi y demás, es cuando tienes la frecuencia. Pero aquí en el problema nunca les has dicho la frecuencia, pero lo tienen directo. ¿Cuánto vale en W? ¿Es el 120p? El 120, solamente el 120. Exactamente, porque recuerden que para hacer una representación fasorial, la frecuencia angular, que es W, siempre debe ser la misma para todos. Entonces, no importa si hay 5 inductores, 20 capacitores, cuando hagan su representación fasorial, que siempre tiene el W aquí, la sustitución debe de ser con el que está gobernando en la fuente. ¿Por qué? Porque esa frecuencia angular debe de ser pareja para todos. Si no, no se puede hacer la suma o resta o las operaciones que sean de fasores. Entonces, por tanto, exactamente, W omega, en este caso es 120 rad sobre segundo. Razón por la cual también se servía los primeros ejercicios de identificación, porque tenemos la amplitud, que es 24, en este caso el ángulo de fase, y omega, que es la frecuencia angular. Entonces, si nosotros despejamos la corriente en el inductor, pues nos queda que la corriente en el inductor es el voltaje que circula en el inductor, entre J omega L. Ya sabemos cuánto vale el voltaje en L, sabemos que es esta, que es la representación fasorial, y por tanto solo nos queda sustituir. En el caso del voltaje en el inductor, que sabemos que es el voltaje total, pues son 12 ángulo de 45, y luego entre J omega L, J, pues que bueno, ya sabemos a cuánto equivale, omega, que son los 120 radianes sobre segundo, y finalmente inductor. ¿Cuánto vale la inductancia? Pues el problema nos dice que vale 0.2 henries. Recuerden, bueno, por si no lo sabían o no lo había mencionado, la capacitancia ya saben que se mide en faradios, en farads, faradios, y la inductancia se mide en henries. Entonces, para que lo consideren. Entonces, si lo tienen de esta manera, pues esto es una operación muy sencilla de hacer. O sea, lo pueden hacer en la calculadora. ¿Cuánto les da eso en la calculadora? A mí esa operación me da 0.3535 más 0.3535 y Ok. Bien, entonces, y en representación fasorial, la de R teta, ¿verdad? sí, Me sale un medio ángulo de 45. de 45 positivo, Sí. Menos 45. es menos 45. Sí, es menos 45. Checa bien que hayas metido bien todos los valores, porque sí es menos 45.
Bien, ¿qué consideraciones hay que hacer aquí si ustedes quieren hacerlo manualmente o si es necesario que lo hagan manualmente? Pues lo primero es que, bueno, la parte de la fuente ya está en su representación factorial. Recordemos que es más fácil hacer las divisiones si ustedes lo tienen en la representación factorial. Hacen esta operación, con lo cual les da los 24J. Y después ese 24J está en una representación cartesiana. Entonces hay que pasarla a una representación factorial. Como en este caso esta representación equivale a tener un 0 en la parte real del complejo, del número complejo, entonces pues si ustedes sacan, por ejemplo, el ángulo, primero, bueno, la magnitud, pues sería R sería igual a 0 al cuadrado más 24 al cuadrado. Entonces, pues esto básicamente es igual a 24. Eso es por un lado. Por otro lado, si ustedes intentaran sacar la tangente inversa de 24 entre 0, pues es claro que su calculadora los va a mandar a volar porque aquí tenemos una indeterminación. Sin embargo, eso no quiere decir que no exista. ¿Por qué? Si ustedes grafican en el plano complejo un número imaginario puro aquí, es decir, como este que es el 24J, recordemos que el imaginario en el ángulo, en el eje vertical es J. Entonces podemos darnos cuenta que su ángulo es exactamente 90 grados. De hecho, si en la calculadora hacen, por ejemplo, el arcotangente de 24 y en lugar de ponerle directamente el 0, le ponen 0.00000001, por ejemplo, justamente les da que el ángulo es 90 grados. Entonces, esto que es 24J, pues lo pueden representar en su forma factorial como 24 con un ángulo de 90 grados. De tal forma que si lo hacen todo a mano, pues es 12 entre 24, es un medio. Y luego 45 menos 90, pues son menos 45. Entonces, esto está en una representación factorial, que quiere decir que está en el dominio de la frecuencia. Y finalmente, si ustedes lo regresan al tiempo, pues tenemos que I, donde esta I ya está en el tiempo, que es una I minúscula, pues es igual a un medio, que es la amplitud, por el coseno de 120. Recuerden que el 120 permanece constante. Y en este caso menos 45 grados, que es el ángulo de fase. ¿Qué unidades tiene? Amperes. Entonces, bueno, si se dan cuenta, utilizamos nuevamente los mismos principios que vimos en la unidad 1, que es cómo sacar corriente y voltaje. Pero ahora no importa el elemento que esté. No importa si es un inductor, si es un capacitor o si es una resistencia, se puede seguir exactamente el mismo principio, porque aun cuando es una resistencia, lo vimos acá, aun cuando es una resistencia, la representación factorial es exactamente la misma. Sigue siendo la ley de Ohm. Entonces, si sigue siendo la ley de Ohm, pues podemos seguirlo trabajando como fasores y no va a haber ningún problema. Entonces, pues bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No. ¿Seguros? No, profe. Creo que no. Entonces, para los que no tienen un dominio tan amplio de las ecuaciones diferenciales, pues supongo que este método representa un alivio para ustedes, ¿no? Sí, pues es más fácil. Nada más recuerden que deben de tener mucho cuidado con esta parte de los
de la representación compleja, o sea, sobre todo en los ángulos, que es la parte que más puede fallar o que más les falla a veces a los alumnos, porque se olvidan, si no tienen una calculadora que se los pase directamente, se olvidan de esta parte que les di antes, que es lo de cuando, dependiendo del cuadrante en donde estén, esto, se olvidan mucho y hay veces que, como muy comúnmente ya lo vieron, se les olvidan sus calculadoras en el examen y demás, y luego tienen que utilizar calculadoras diferentes y lo tienen que sacar, por ejemplo, todo a mano, y cuando lo sacan así se olvidan de esto. Entonces, los fasores, para los ángulos de fase, la consideración principal es esta. En el caso de tener, pues, cosas puras, por ejemplo, si tenemos imaginarios puros, ya lo vimos, el ángulo va a ser exactamente 90, si lo tenemos negativo va a ser menos 90. Si tenemos reales puros, si lo tenemos aquí, pues no hay ángulo, quiere decir que el ángulo es de 0. Y si lo tenemos acá, pues el ángulo es completo, que es 180 o menos 180. Ambos dos son completamente válidos. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, recuerden siempre que el omega debe de ser sustituido exactamente con el de la fuente o con algún otro dato que les den. O sea, el omega debe de ser parejo. Si en el dado caso, en lugar de darles el de la fuente, les dicen el de, no sé, el de algún elemento como el del capacitor y ahí les dicen la frecuencia, pues debe de ser de esa forma. O sea, debe de tener esa frecuencia forzosamente. Si no, no se puede. Recuerden que si tienen diferentes frecuencias angulares, no pueden operar entre fasores. Tienen que utilizar alguna otra metodología, como ecuaciones diferenciales o como la transformada de Laplace, que también la transformada de Laplace sí permite cualquier entrada, no importa. Otra, los fasores necesariamente requieren una entrada de voltaje cosenoidal. Entonces recuerden, ya sea sinusoidal, cosenoidal, no importa cualquiera de las dos, pero sí debe de ser de esa forma. Si ustedes meten de una forma constante, pues no tiene sentido aplicarlo, porque una forma constante no es una forma seno o coseno y por tanto no tienen frecuencia angular, y si no tienen frecuencia angular, entonces no se puede aplicar directamente los fasores. Igualmente habría que aplicar algún otro método. Entonces, si bien los fasores reducen mucho, tienen la desventaja de que están un poquito limitados a formas sinusoidales o cosenoidales. Entonces, bueno, más bien formas sinusoidales en su forma senos o en su forma coseno. Entonces, para que lo consideren. Otra más, no olviden cómo se simplifican los números complejos. O sea, arriba también ya les había puesto cómo, y por eso les mostré los ejemplos en donde se hace a mano, porque si en algún momento no tienen la calculadora, deben de saber eso, lo que ya les había comentado. La división se hace más fácil si lo tienen en una representación de forma ángulo y fase, a que si lo tienen en una forma rectangular. Entonces, para que lo consideren. Las sumas o restas se hacen mejor si lo tienen en una forma rectangular. Las divisiones se hacen mejor, multiplicaciones o divisiones en general se hacen mejor en su forma fasorial o en su forma ángulo fase, y las sumas y restas se hacen mejor en la forma rectangular. Entonces, para que lo consideren por si es necesario que en algún momento lo tengan que hacer así. Bien. Otro más es recordar que el hecho de que tengan un imaginario puro ahí, pues no significa que lo tengan en una representación diferente, ¿no? Quiere decir que, pues, la parte real que lo acompaña es 0, pero sí existe, ¿no? Que es un 0, pero ahí está. Entonces, bueno, esa es otra. No olviden cómo se representan los números complejos, que todo esto estamos trabajando ya. Un fasor se trabaja en los complejos. Entonces, bien, hasta aquí, ¿dudas? No, profe. Pues no sé, nada más la cuestión del resultado, ¿por qué me salió el ángulo en positivo? Porque lo metí tal cual y me sigue saliendo el ángulo a 45 en positivo, pero
no sé por qué. ¿Cuál es? Fue el de acá abajo, ¿verdad? Ajá, ese que está ahí. O sea, tú tenías... igualmente, no sé en este caso si tu calculadora, cuando ya pasas a la representación fasorial, sí hace bien la conversión de ¿cómo se llama? De lo de los 180 y los más menos 180 que les decía. Ya. Porque si te das cuenta, esto habías dicho que I te salió menos 0.35, ¿no? Ambos me salen positivos. ¿Positivos? Sí, los ambos, bueno, ve que los dos son 0.3535, ambos Ajá. me salen positivos. Pero no sé por qué. No, eso sí está. O sea, metiste 12 ángulo de 45, ¿no? Sí, Y abajo pusiste el imaginario. sí. Y eso lo multiplicaste por 24. Sí. Y si haces eso, a ver, hazlo otra vez. A ver. Bueno. Ya es que ya cambiando el imaginario bueno, la letra, digamos, del imaginario ya me sale el negativo. Es que antes la ponía como que del lado izquierdo y me salen positivos, pero no sé por qué la pongo del lado derecho, ya me sale el imaginario negativo. Bueno, en la calculadora que tengo lo puedo poner de cualquier lado. Seguro que la metiste bien abajo, a lo mejor sin querer, hace rato el imaginario lo pusiste arriba. No, es que lo metía 12 ángulo de 45 Ajá. sobre 24i y me salían ambos positivos. Que diga I24 y me salían positivos, pero si lo pongo 24i. 12 ángulo de 45 sobre 24i, ya me sale uno positivo y el imaginario negativo. A ver, vuelve a hacer el 12 ángulo de 45 entre I24. Ambos me salen positivos el 0.3535 y el imaginario igual me sale positivo. Y entre la I y el 24 le estás metiendo el símbolo de por. Sí. Está muy raro en la calculadora. Es un... No, ese error no debería... Es cierto. No, ya vi, es que no, más bien no le ponía bueno, no sé cuándo es independiente, pero ya en el 24 si le pongo el de multiplicación, ahí sí ya me sale bien el real positivo y el imaginario negativo. Ok. Sí, seguramente te lo tomaba como alguna clase de error. Y Sí, pero ya me salió. bien. Muy bien. Entonces, pues ya. Entonces, pues si no tiene ninguna otra duda, pues hasta aquí le vamos a dejar por ahorita. Ok. Gracias, profe. Dale. Gracias. Vale.